Buenos días, pueden tomar asiento. Increíble que ya estamos en el 2024 y por eso Moisés, en uno de los salmos que escribió, dice: enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Porque pues contamos los dólares, contamos muchas cosas, pero cuando contamos nuestros días debemos de hacerlo de una manera que nos haga más sabios. Bueno, un dron es un aparato volador no tripulado y muy útil. Se usa en el Army, en lo militar, pero también es un instrumento muy útil para una familia. Por ejemplo, mi hijo tiene un dron y no son tan caros, creo que se consiguen desde $250. Pero ellos fueron de vacaciones en este verano a otro estado y mi nieto, que practica el atletismo, pues salió a hacer sus millas rutinarias. Y como estaban en un terreno desconocido, que para ellos pues no saben dónde están los peligros ni nada de eso, entonces mi hijo usó el dron, lo elevó y le tomó video del recorrido que Ilaya iba haciendo. Y de esa manera lo tenía vigilado, muy útil. Pues el dron nos da la idea de una manera de leer la Biblia. Debemos aprender a leer la Biblia de manera panorámica. Casi siempre nos metemos en un pasaje y vemos palabra por palabra, frase por frase. Pero una manera de leer la Biblia es panorámicamente. Y el pasaje que vamos a ver hoy en Génesis capítulo 9, el escritor está tratando de darnos una vista panorámica de lo que él tiene en mente. Busquen en Génesis capítulo 9 y miren allá el versículo 18 y 19 que abren el pasaje. El versículo 18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Entonces está hablando del arca. Y el arca pues nos trae a la mente el diluvio. O sea, es una pequeña mirada hacia el pasado inmediato. Y entonces dice la siguiente frase: y Cam es el padre de Canaán. Esa frase es interesante, ¿sabe por qué? Porque son tres hijos. El mayor es Sem, el segundo es Jafet y el tercero es Cam. Menciona de manera especial a Cam, diciendo que es el padre de Canaán. ¿Por qué hace eso? Porque el escritor nos está dando una anticipación de que más adelante va a haber un pueblo que es el pueblo cananeo, los descendientes de Cam. Y esos cananeos habitaron la tierra de Canaán, que viene a ser la tierra prometida. Entonces, el escritor nos está haciendo mirar un poquito hacia atrás y un poquito hacia adelante. O sea, está dándonos una visión panorámica de lo que él tiene en mente. Y el versículo 19 vuelve y dice: estos son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. O sea que todos los descendientes de hoy en día descendemos de esas tres personas, Sem, Cam y Jafet. Luego viene en Génesis 9, del versículo 21 en adelante, la borrachera de Noé. Y el último versículo, el 28 y 29, se despide de Noé. Cierra un ciclo en la historia del Antiguo Testamento. Dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años. Acuérdese que cuando Noé entró al arca tenía 600 años. Y después de eso vivió 350 años más.
Y fueron los días de Noé en total 950 años y murió. Punto. Se cierra ese ciclo. Y si usted comienza en el capítulo 10, entonces hace un resumen de las genealogías de estos 3 hijos de Noé y sigue adelante con otra historia. Entonces ahora vamos a olvidarnos del dron y vamos a concentrarnos en la borrachera de Noé, que está en el capítulo 9, versículo 21 en adelante. El primer versículo, el 21, dice, y bebió, el 20 más bien, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. O sea que Noé, además de ser ingeniero constructor, carpintero y todo eso, era un agricultor, comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. La viña es una planta que produce uvas y de ahí se saca el vino. El 21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquí lo que tenemos es un comportamiento descontrolado de parte de Noé. ¿Qué pasó con Noé? Pues que cosechó las uvas, hizo vino y se sentó a disfrutarlo. Y entonces estaba muy entusiasmado y se le acabó el vaso de vino y dijo, creo que otro, ¿no? Y entonces agarró esa copa de vino, ese vaso de vino, y se tomó un trago y luego pensó, otro traguito. Y se fue de traguito en traguito hasta que se le acabó ese vaso, ese recipiente, y dijo, vamos a tomar nosotros, ¿no? Y así se fue de vaso en vaso hasta que se intoxicó y tuvo una laguna mental. Porque miren lo que dice que después que se embriagó, estaba descubierto en medio de su tienda. Él se desnudó y quedó ahí tirado en el piso de su tienda, quién sabe en qué posición y en qué condiciones. Se desnudó completamente. Esas cosas las hace uno cuando está enlagunado, cuando toma demasiado licor y el licor toma control de la mente de uno o se descontrola la mente, hace cosas de las cuales después no se acuerda. Yo sí me acuerdo que recién salido del seminario trabajé con un centro de grabación de programas radiales y un día decidimos hacer un documental sobre el alcoholismo. Y entonces mi rol, mi papel, era con una grabadora ir a buscar personas que eran alcohólicas o estaban en un programa de Alcohólicos Anónimos para averiguar cosas acerca del alcoholismo. Y una de las personas que entrevisté fue una abuela, una señora bien distinguida, muy aseñorada ella, nadie creería que era alcohólica, estaba en el programa de Alcohólicos Anónimos. Y ella me contó que una vez, después de una borrachera, despertó con múltiples picaduras de hormigas en el cuerpo, pero muchas. Y entonces preguntó, ¿qué pasó? Y las nietas le contaron que en la fiesta de cumpleaños, en el campo, en una hacienda que ellos tenían, ella, en medio de la laguna alcohólica, se quitó la ropa interior y se sentó en un hormiguero. Ustedes se ríen, pero la señora cuando me contó eso lloró de la vergüenza, porque fueron las nietitas las que le contaron. Una vergüenza para ellos, para ella, ¿no? Eso es lo que pasa con el alcohol. Cuando usted no se sabe controlar, el alcohol lo controla usted. Y no es solamente el alcohol, hay otras sustancias, otras drogas que hacen lo mismo, con efectos parecidos o diferentes. Pero ese fue el problema de Noé, que de traguito en traguito, de copa en copa o de vaso en vaso, entró en una laguna, se desnuda sin darse cuenta y ahí queda tendido. Entra Cam, el hijo menor, y lo ve desnudo. Y entonces aquí el alcohol, hermanos, es una cosa peligrosa. La Biblia no prohíbe que tomemos. En ninguna parte dice no bebas vino. Lo que la Biblia dice es no os embriaguéis con vino en lo cual hay desorden o disolución. Entonces,
si usted no puede controlarse al beber, mejor ni comience. Porque si usted no lo controla, el alcohol lo controla a usted. Y las consecuencias son gravísimas. Después de una laguna, usted puede despertar en la cárcel o en el hospital. O puede haber cometido un delito y ni cuenta se ha dado. Porque así son las lagunas mentales. Lo vio su hijo Cam desnudo, pero uno bajo los efectos del alcohol no solamente se desnuda físicamente, se desnuda de otras maneras también. Los borrachos hablan mucho. Y por eso es que les dan un traguito y otro traguito y les sacan la verdad. Cuentan secretos, dan información que no deben dar y se desnudan su vida, la vida de la familia, y cuentan secretos que han jurado no compartir con nadie. Pero bajo el alcohol se desnudan. En la Biblia, el emborracharse es contrario al control del Espíritu Santo. Aunque la Biblia no prohíbe tomar, sí manda que seamos llenos del Espíritu Santo y que no nos dejemos controlar por el alcohol. Son dos cosas opuestas: controlado por el licor, por el alcohol, o dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar: la llenura o el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, llegando al versículo 22, entonces tenemos un segundo comportamiento, que es el comportamiento de Cam, que es un comportamiento irrespetuoso. El verso 22 dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Sus dos hermanos quiénes son? Sem, el mayor, Jafet y Cam, el último. Los conocemos más como Sem, Cam y Jafet, pero Cam es el último. Este Cam, el menor, ve a Noé y se burla de él. ¿Pero de quién se está burlando Cam? Se está burlando de su papá, se está burlando del líder de la humanidad, porque él fue el hombre que discernió lo que estaba pasando en el mundo. Se dio cuenta que el mundo estaba corrupto y se dio cuenta de lo que iba a pasar y supo cómo salvarse él y su familia. Y hermanos, acuérdense que el arca de Noé no era un barquito, era una cosa grandísima, cabían más de 100 vagones de ferrocarril ahí. Para hacer eso es un ingeniero. En esos tiempos Noé era un hombre inteligentísimo y también era un agricultor. Y repito, era el líder de la humanidad, el hombre que Dios usaba para comunicarse con la humanidad. Y aquí tenemos a Cam, muy gracioso, ¿no?, riéndose de esa persona, de esa investidura, de la autoridad y de lo que representaba Noé. Y además de reírse de él, va afuera corriendo y le dice a sus dos hermanos: vayan a ver cómo está el viejo, ¿no? Es una actitud de falta de respeto a la autoridad paterna y grave, bastante grave, porque Noé representa a Dios, ¿no? Él era un hombre a través del cual Dios le hablaba a la humanidad. Entonces el pecado de Cam es grave. Se ha especulado mucho sobre el pecado de Cam. Hay una frase en el libro de Levítico que se repite mucho y es descubrir la desnudez. Esa frase es un eufemismo. Eufemismo es una expresión suave, una expresión disimulada, elegante, para referirse a otra cosa. Entonces, para no hablar directamente de relaciones sexuales, la Biblia dice descubrir la desnudez. Entonces, dice el libro de Levítico: no descubrirás la desnudez de tu hermana, ni la desnudez de tu madre, ni la desnudez de la esposa de tu padre, ni la desnudez del hermano de tu padre, ni la desnudez de la hermana de tu padre. Y va repitiendo toda la familia, ¿no?
la desnudez. Aquí leemos que Cam vio, no descubrió, sino que vio la desnudez de Noé. Entonces, algunas personas cuando leen esa frase se imaginan que Cam violó a su padre Noé en un acto corrompido de homosexualismo. Pero si uno analiza y lee la historia de manera natural, uno no capta eso. Porque a mí no me parece lógico que Cam cometa esa barbaridad y salga riéndose a decirle a sus dos hermanos lo que hizo. Más bien lo hubiera ocultado. Entonces yo personalmente cuando leo este pasaje yo no le camino a esa teoría de que Cam violó a su padre Noé. Simplemente lo vio desnudo y se burló de él y fue y lo divulgó, tal vez esperando que sus otros dos hermanos iban a hacer lo mismo que él. Muy graciosito el muchacho, ¿no? Pero yo no creo que él haya violado a su padre, pero sí fue un pecado grave. El pecado de Cam es un pecado común, porque hay gente que goza cuando sabe que otro cayó o cometió un error o un pecado. Se gozan de eso, se ríen y lo divulgan. Pero eso es grave, eso no debe ser así, ese es el mismo pecado de Cam. Y nosotros debemos ser discretos. Nos impacta mucho, por ejemplo, cuando un líder, un pastor o un líder en una iglesia comete un pecado y uno dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Pero otros le hacen al chisme, ¿no? Y lo averiguan y lo divulgan. Ese es el pecado de Cam. Más bien, en vez de estar contando lo que sabes de otros, más bien debes orar por esas personas, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer. Pero Cam no lo hizo de esa manera. Cuando Noé despertó y supo lo que había pasado, entonces procedió a maldecir a Cam. No a Cam, sino a su hijo Canaán. Muy interesante lo que pasa allí. Miren ustedes en el versículo 24. Voy a leer desde el 23 para que conectemos. En el 23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Pues aquí la frase al contrario, no vieron la desnudez de su padre, no usa descubrir, como dice el libro de Levítico. El comportamiento de Sem y Jafet fue un comportamiento de respeto. O sea que aquí tenemos tres comportamientos: el de Noé, descontrol; el de Cam, irrespetuoso; y el de Sem y Jafet, un comportamiento respetuoso. O sea, ellos tuvieron misericordia de su papá, tuvieron compasión, tuvieron respeto y entraron de para atrás a la tienda. Y yo no sé cómo le hicieron, ahí lo explica, pero lo cubrieron para ellos no verlo. En primer lugar, no lo vieron, y en segundo lugar, evitaron que otras personas, quizás sus propios hijos o nietos, fueran a ver a Noé en esa condición. Por eso fue un comportamiento respetuoso. Bien, en el versículo 24 despierta Noé de su borrachera o de su laguna y de su embriaguez, y dice, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, el menor, y dijo, maldito sea Canaán. Canaán es el hijo de Cam, y de ahí vienen los cananeos. Los hijos de Sem son los semitas, o sea, los israelitas y los judíos. ¿Han oído ustedes hablar en estos días que hay guerra allá en Israel del antisemitismo? Es el odio a los descendientes de Sem, que vienen a ser los israelitas. Pero bueno, volvamos a Cam. Noé maldice a Canaán, hijo de Cam. Y nosotros que pertenecemos a una cultura individualista, ¿no? Cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿no? Somos individualistas, decimos inmediatamente, pero ¿cómo Noé maldice al hijo?
a Canaán en vez de maldecir a Cam, que fue el que le hizo esa broma. ¿Qué culpa tiene Canaán? Pero es que esa es otra cultura. Ellos tenían, para nosotros enfatizamos la responsabilidad individual, pero para ellos la responsabilidad como familia o como grupo era muy importante. Además, póngase a pensar, uno como padre a veces prefiere sufrir uno a que sufran los hijos. Somos protectivos o protectores de nuestros hijos. Entonces uno no quiere que le pase nada a los hijos y preferiría uno que le sucediera a uno en vez de a un hijo. Y quizás aquí hay algo de eso. Entonces Noé, en vez de enfocarse en Cam, se enfoca en el hijo y le lanza una maldición. ¿Cuál es la maldición? Le dijo, maldito sea Canaán. Lo maldijo. Siervo de siervos será a sus hermanos, o sea, la descendencia, siervo de siervos. Esa frase es una frase de intensificación, una frase de mucho énfasis. Cuando decimos el santo de los santos, estamos diciendo el más santo, ¿no? De todos los santos, este es el santo de los santos, o el sabio de los sabios. Entonces aquí Noé dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. O sea, de los siervos de sus hermanos, él va a ser el siervo de los siervos. En la línea de servidumbre, en la línea de esclavitud, él va a ser el último. Y algunos han agarrado ese versículo para justificar la esclavitud, pero de los africanos, pero no tiene nada que ver, porque aquí está hablando de los cananeos, no de los africanos. Siervo de siervo será a sus hermanos. Esa es la maldición. Y procede también a bendecir a los hijos de Sem y de Jafet. Déjeme leerle para completar esto. Y dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. El 27, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y luego el 28 dice, y vivió Noé, lo que ya leímos, 350 años más. El comportamiento de Sem y de Jafet no fue porque ellos estuvieran siguiendo una ley escrita como nosotros que tenemos la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia, la leemos, la estudiamos, vamos a la iglesia, escuchamos el mensaje, vamos a la escuela dominical, recibimos la clase y aprendemos a distinguir el bien y el mal de esa manera. Pero sucede que esta gente no tenía Biblia. Antes del diluvio no había Biblia y por muchos años después del diluvio no hubo Biblia, hasta que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que se llaman la Torah o la ley, y ahí están los 10 mandamientos. Pues esta familia no tenía ese documento, no tenía una Biblia. Entonces, ¿cómo ellos hacían el bien y el mal o cómo lo distinguían? Por la conciencia. O sea que Sem y Jafet obraron de acuerdo a lo que su conciencia les decía. Y Cam también tiene conciencia, y su conciencia debió decirle o le dijo que no era correcto burlarse de su papá e ir a divulgar la condición en que estaban. Sin embargo, lo hizo, se fue contra su propia conciencia. Déjeme leerle lo que Pablo, el apóstol Pablo en Romanos, dice acerca de la conciencia. Él da a entender que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones y que esa es la conciencia. Hay una ley escrita en nuestros corazones que aunque no hemos leído la Biblia, como que ya podemos distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, por ahí no falta alguien que se hace el bobo, ¿no? Y se hace el que no sabe y pregunta. Y lo que está buscando es que le aprueben su comportamiento o lo que va a hacer. Pero en el fondo, uno distingue qué es bueno y qué es malo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles, o sea, los paganos, que no tienen Biblia, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismos. Y luego continúa diciendo, demostrando de esta manera la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos. O sea que todos tenemos una conciencia que a la hora de la verdad, en ese momento de decidir, nos dice, rara vez uno se confunde, pero la mayoría de las veces, aún sin Biblia, como que uno distingue. Pues estos muchachos, unos obraron de acuerdo a su conciencia y los otros, y el otro Cam no lo hizo, se fue contra su conciencia. Bueno, ahora vamos a volver al dron para tomar otra mirada a vuelo de pájaro. Y esta vez el dron nos va a mostrar una escena en Génesis capítulo 3, en el pasado. Y la vamos a comparar con la escena del que estamos analizando en este momento. Y entonces cuando miras hacia Génesis capítulo 3, usted encuentra a Adán y Eva comenzando la humanidad. Están comenzando. En el capítulo 9, el escritor de Génesis nos muestra a Noé y sus hijos recomenzando la humanidad. En el capítulo 3 vemos que Adán y Eva pierden control de sus vidas cuando pecan. En el 9 vemos que Noé pierde control de su vida por un lapso de tiempo, por unas horas. De un hombre controlado por el Espíritu Santo, ahora es un hombre controlado por el alcohol por un periodo de tiempo. Y no vamos a juzgar a Noé por eso. La Biblia no dice que Noé era borracho, no dice eso, dice que se embriagó y que tuvo como una laguna alcohólica. Pero pues Noé vivió 950 años y se emborrachó una vez, ¿no? Vivió 600 años sirviendo al Señor y se emborrachó una vez. No lo vamos a condenar por eso, ¿no? Luego en el capítulo 3 vemos que Adán y Eva son conscientes de su desnudez. Cuando ellos pecan, se dan cuenta que están desnudos, experimentan culpa y vergüenza. Tratan de cubrir su desnudez con hojas de higuera y se esconden entre los árboles. Noé, por su parte, también está desnudo físicamente, pero es inconsciente de su desnudez. Y luego en el capítulo 3 de Génesis, Dios en su misericordia y en su gracia cubre la desnudez de Adán y Eva con pieles, con túnicas hechas de piel de animal. Y en el capítulo 9 son los hijos de Noé, Sem y Jafet, los que cubren su desnudez. En el capítulo 3 Dios maldice y expulsa a Adán y Eva del paraíso. Y en el capítulo 9 Noé maldice a la descendencia de Cam y bendice a Sem y a Jafet. De esa manera, entonces, otra vez una manera de leer la Biblia de forma panorámica, como con visión de pájaro, abuelo de pájaro. Bueno, déjeme hacer un resumen de las lecciones que nos da la embriaguez de Noé. Este párrafo, esta historia corta, breve, nos da algunas lecciones. La primera de ellas es que el tiempo no hace inmune a las personas. Noé tenía más de 600 años cuando se embriagó. Entonces nos molesta cuando un líder cristiano peca, porque es una persona que ya lleva tiempo en el Evangelio, tiene 20 años siguiendo al Señor y de pronto peca. Y eso pues no nos gusta, pero es que lo que pasa es que el tiempo no nos hace inmunes al pecado. Eso que porque tiene 70 o 80 años no peca, ¿no? El recién nacido en el Evangelio, el que tiene unos meses y el que tiene 20 años, ambos son vulnerables al pecado. Esa es la lección aquí. Imagínense, no es más de 600 años de caminar con el Señor y mírelo ahí vomitado, desnudo, tirado en el piso de su tienda. Así podemos quedar nosotros también, si no tenemos cuidado.
Segunda lección, desnudar a otros sin necesidad es pecado y delito. Andar por ahí hablando de las cosas malas de las personas no está bien. Y hay gente que le encanta. Usted no les pregunta, pero ellos comienzan. Y ese es el pecado de Acán. Eso trae, en mi opinión, maldición. La otra lección es que nosotros, así como Sem y Jafet y como Cam, tenemos una conciencia que nos alerta, que nos dice, eso no está bien. Y a veces uno decide irse contra su propia conciencia. Otra lección es que la actitud de Sem y de Jafet reflejan lo que Cristo haría más tarde con nosotros. Nosotros, para relacionarnos entre nosotros mismos, nos vestimos, ¿verdad? Claro, miren, todos vinimos con ropa, ¿no? Algunos son descuidados con su ropa, otros no, pero todos nos vestimos porque cubrimos nuestra desnudez delante de otras personas. Pero delante de Dios todos estamos desnudos. Y cuando Dios nos mira, mire, está feo, no se ve bien. Pero Dios no está pidiendo que usemos ropas como estas delante de Él. Dios pide una ropa diferente. La ropa que Dios quiere con que nos presentemos delante de Él es justicia, rectitud, santidad. Y entonces estamos desnudos delante de Él, por eso Él hace, ni nos mira. Entonces Cristo, en una actitud semejante a la de Sem y Jafet, nos viste con su justicia. Por eso ese verso de Pablo en el Nuevo Testamento, que al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y realmente la idea es que por nosotros Dios lo hizo una ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros seamos justos delante de Dios. Entonces, lo que Cristo vino a hacer es prestarnos su ropa, su piel. Y entonces, cuando tenemos la cobertura de Cristo, Dios nos mira y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque no nos ve exactamente a nosotros, pero ve a Cristo, porque estamos confiando en Él, porque nos hemos identificado con Cristo, porque lo estamos siguiendo. Aunque no somos perfectos, pero estamos caminando detrás de Cristo. Entonces, lo que hizo Sem y Jafet es un reflejo de lo que Cristo haría miles de años más tarde. Pero aquí hay otra cosa. La desnudez de Noé también es un reflejo de nuestra condición. Noé estaba desnudo, un viejo ahí de más de 600 años, desnudo. Repito, quizás vomitado, babeando, roncando. Y no sabe que está dormido, que está desnudo. No sabe, no se da ni cuenta. Y nuestra condición a veces es semejante a la de Noé. No nos damos cuenta de la gravedad del pecado y nos creemos que estamos muy bien, ¿no? Y nos damos el lujo hasta de hablar mal de otros o de despreciar a otros, cuando estamos en la peor condición delante de Dios, y peor, inconscientes, ni nos damos cuenta. Pero entonces viene Sem y Jafet con su misericordia y cubren esa desnudez. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra desnudez y con la embriaguez de nuestro pecado y con la inconsciencia de nuestro pecado? Yo no sé si una vez les conté que una vez me puse a mirar los 10 mandamientos, ¿no? Para ver cuántos había violado, y descubrí que yo he violado los 10 mandamientos. Estoy seguro que todos aquí, hombres y mujeres,
han violado los 10 mandamientos. Por ahí una ilustración que algunos de ustedes conocen, ¿no? Cuando una persona se cree que está muy bien delante de Dios porque hace 2 o 3 cositas buenas, porque para el carro en un semáforo y le da $1 a un pordiosero, que ya está muy bien. Y entonces la ilustración dice que es como hacer una omelette de huevos, y echas un huevo, otro huevo, y el tercer huevo está podrido, pero lo echa de todas maneras y hace la omeleta, ¿no? Y luego la pone en la mesa. Y eso es lo que le queremos presentar al Señor. Aquí está mi vida, ¿no? Mi omeleta. Huevos buenos y huevos podridos. Y hay que ver que un huevo podrido huele bastante feo. Esa es nuestra situación. Como dijo el profeta, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces la única esperanza para nosotros, hermanos, es arrepentirnos y poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, para que cuando Dios nos vea, no nos vea a nosotros como somos, sino que ve la justicia de Cristo cubriéndonos a nosotros, y entonces nos acepta de esa forma. Pónganse de pies y vamos a hacer una reflexión de lo dicho en esta mañana en relación con su vida, y le traigo otras 4 preguntas. La primera pregunta es: de acuerdo a lo dicho, de acuerdo a lo que este pasaje nos enseña, ¿qué debería usted creer? ¿Qué debería creer de acuerdo a eso? También la otra pregunta, la número 2, ¿cómo debería comportarme? Según este pasaje, ¿cuál debe ser mi comportamiento? ¿Seguir jugando con la droga, con la marihuana, con el alcohol? ¿Seguir hablando de la gente, burlándome de los pecados de otros, de las fallas de otros? Número 3, ¿qué no debería creer? Hay algunos que creen esto y dicen: es que todos tienen derecho a saber la verdad y por eso yo les cuento. No es por ahí. ¿Qué debería creer? Número 4, ¿cómo no debería comportarme? Analice esas 4 preguntas y hable con Dios. Si necesita pedir perdón, pida perdón. Si necesita ayuda, pídale ayuda al Señor. Les pido por favor que inclinen sus rostros y haga cada uno su oración antes de salir de acá. Probablemente va a pasar la semana corriendo y pocas veces o ninguna se va a acordar de hablar con Dios. Entonces, use este momento. Señor, líbranos de ser atrapados por el consumo del alcohol o de cualquier sustancia que nos lleve a la pérdida de nuestra conciencia. Líbranos del pecado de Cam, de burlarnos y de divulgar los pecados ajenos. Y en este momento ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, quien, teniendo el derecho de condenarnos, más bien vino y fue más conocido como amigo de pecadores que como cualquier otra cosa. Porque Él, en vez de despreciar al pecador, lo buscó, lo sirvió, lo sanó y se ofreció como la ofrenda para pagar por nuestras culpas y pecados. Dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados y pongo mi confianza en Cristo Jesús para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer el lema de nuestras ofrendas, o el lema de nuestra vida. Las ofrendas
Vamos a pedirle a los ujieres que pasen al frente. Bueno, necesitamos agregar una frase. ¿Cuál es? Descanse todo lo que pueda o recupérese todo lo que pueda. Entonces tenemos un lema de 4 frases. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, ofrenda todo lo que puedas y